Sin embargo, cuando hablamos de adecuaciones curriculares, y aquí también quiero ser muy pesadita en esto, lo voy a repetir varias veces durante la jornada, todo lo que vamos a conversar hoy día no se enmarca dentro del programa de integración escolar. ¿De acuerdo? Esto se enmarca dentro de la gestión pedagógica, no dentro del programa de integración. Y eso es muy importante entenderlo porque el decreto que rige las adecuaciones curriculares es el decreto 83, promulgada del año 2015, que es el decreto de la diversificación de la enseñanza desde la planificación. Y este decreto es un paraguas mucho más grande que el programa de integración escolar, ¿sí? Entonces me pasa muchas veces que cuando yo hablo de PAI, cuando hablo de PASI, las personas creen que estoy hablando de algo relacionado al programa de integración escolar. Y en realidad lo que estamos conversando hoy día tiene que ver con cómo mejoramos la gestión pedagógica. ¿Y a qué le llamamos gestión pedagógica? A todo lo que hacemos dentro de la sala de clase para que un estudiante o un grupo de estudiantes aprenda, ¿cierto? Es el cómo en el fondo, es el qué hacemos los profesores para lograr que mis estudiantes consigan aprendizajes, ¿ya? Em, Esto es muy importante porque quienes somos profesores, yo soy profesora diferencial de formación, quienes somos profesores tenemos una base, ¿cierto?, de la gestión pedagógica, pero hoy día tenemos dentro de las aulas, dentro de los centros educativos, tenemos profesionales que no tienen una base formativa pedagógica, es decir, no son profesores como el fonoaudiólogo, el psicopedagogo, tenemos el terapeuta ocupacional, hay nutricionistas hoy día, es decir, hay una serie de profesionales interdisciplinarios que aportan a esta gestión pedagógica y por eso es muy importante que cualquier sea la acción que nosotros hagamos, como por ejemplo incorporar un programa de integración escolar a mi proyecto educativo institucional, se base en el trabajo que hace la gestión pedagógica. Si yo entiendo que todo lo que hago es para promover que se mejore lo que está ocurriendo dentro de la sala de clase, ya entro con una base que es sólida en cuanto a la conceptualización que yo tengo que tener de lo que estoy haciendo. Porque muchas veces pasa, y ya me darán la razón ustedes a lo mejor en muchas de las experiencias que ustedes han tenido o las que vayan a tener también, que muchas veces pasa que los colegios hacen el PAI y el PASI, pero los hacen porque se los van a supervisar o los hacen porque dicen que hay que hacerlos, pero no con el fin de promover la mejora de la gestión pedagógica. Entonces, cuando hacemos estos procesos que son tan importantes, desde la mirada un poco más administrativa y no como algo que a mí me va a aportar a la gestión pedagógica, entonces dificulta muchísimo más los procesos, ¿ya? Cuando hablamos de las adecuaciones curriculares, cuando hablamos del plan de apoyo individual, cuando hablamos del PASI particularmente o del plan de apoyo individual que es el PAI, estamos hablando de herramientas que tributan a la mejora de la gestión pedagógica. ¿Y por qué? Porque el profesor de aula, el profesor de asignatura de lenguaje, de música, de educación física, de historia, hoy día se enfrentan a 30 estudiantes, a 35 estudiantes, a 42 estudiantes que son todos diferentes y que todos tienen un diagnóstico distinto y que a lo mejor tengo 4 estudiantes que tienen autismo, tengo 5 estudiantes que tienen discapacidad intelectual, tengo 2 con funcionamiento intelectual limítrofe, tengo 3 con diagnóstico de TDAH y tengo 15 que algo tienen, pero no sé qué tienen, pero algo tienen, ¿ya? Entonces el profesor se enfrenta a esta diversidad dentro de la sala de clase y tiene un currículum y el profesor dice, ahora, ¿qué diablo hago para que este currículum lo aprenda este grupo de estudiantes que están diversos? Entonces, esa pregunta que se hace el docente, decir, ¿cómo llego o cómo llevo estos objetivos, estos contenidos a este grupo de estudiantes? Lo que ocurre en la respuesta de esa pregunta es la gestión pedagógica. Y ahí es cuando el profesor dice, ah, mira, mejor voy a articular esta unidad con la otra asignatura, voy a pedirle ayuda al diferencial, mejor voy a hacer una actividad a lo mejor basada en proyectos, a lo mejor voy a hacer esta clase hoy día en el patio del colegio o voy a hacer una pasantía, voy con los estudiantes al museo. Ya, esa respuesta que está buscando el profesor de cómo enseño esta materia a este grupo de estudiantes, esa es la gestión pedagógica, ¿ya?
Y por eso yo les decía que esto no se enmarca dentro del programa de integración escolar. Entonces, seguramente muchos de ustedes son coordinadores de los programas de integración escolar o trabajan para el programa de integración escolar o a lo mejor son profesores y si hay algún profesor aquí que me lo deje ahí en el chat, los felicito si hay algún profesor aquí porque creo que esto es la base de nosotros, ¿cierto? De lo que hacemos los profes. En el fondo, cómo incrementamos, mejoramos disponemos de más estrategias, de más formas de enseñanza para esta diversidad que hoy día estamos siendo más conscientes dentro de la sala de clases. Entonces, este decreto 83 que es promulgado el año 2015 es el que pone el énfasis justamente en mejorar esta gestión pedagógica. ¿Y cómo mejoramos esta gestión pedagógica? Bueno, hay una forma, el ministerio dice, un puente para llegar entre los contenidos y a este grupo de estudiantes. Y ese puente se llama adecuación curricular. Ahora, el profesor seguramente, los profesores siempre tuvimos, ahí está Angélica, educadora de párvulo, excelente. Eso es muy bueno porque los educadores de párvulo también tienen tienen un currículum y también tienen una diversidad y es bastante complejo en términos del desafío y de las expectativas que tienen que cumplir para que un estudiante llegue a la enseñanza básica, ¿cierto? Antes le decíamos educación prebásica, era como lo previo a básica, pero hoy día sabemos que es un nivel muy importante el de educación parvularia. Entonces, este puente que yo voy a construir, seguramente los profesores estamos más habituados a hablar de la adecuación curricular y sabemos que son modificaciones y sabemos que son eliminaciones y sabemos que hacemos ciertas acciones para modificar este currículum. Sin embargo, el decreto 83 viene a hacer una pauta de cómo tenemos que hacer esa adecuación curricular, de cuáles son los criterios, o sea, cómo yo justifico una modificación para un estudiante, cualquiera sea su condición. Entonces el decreto me dice, mira, estos son los criterios para que tú hagas estas modificaciones. Tú como profe sabes hacer las modificaciones. Ahora, yo te digo, dice el ministerio, cuáles son los criterios para que tú tomes en consideración a la hora de hacer estas modificaciones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque antes del año 2015 los profesores hacíamos estas modificaciones, pero desde la intuición, ¿cierto? Seguramente desde lo que nos habían enseñado en la universidad, seguramente desde lo que a nosotros nos parecía que era más adecuado al estudiante. Entonces muchas veces nos pasaba que utilizábamos, por ejemplo, el currículum de cursos anteriores del estudiante si es que tenía una brecha curricular significativa. Por ejemplo, no sé, yo una vez tuve un estudiante en octavo básico que tenía discapacidad intelectual moderada, y ese estudiante que estaba en octavo básico, yo utilizaba las bases curriculares de primero básico porque no sabía leer. Entonces, ese tipo de ecuaciones hacíamos nosotros, ¿ya? Antes del año 2015. Hoy día yo sé que no existe ningún criterio que me permita ocupar las bases curriculares de cursos anteriores. No existe un criterio. Entonces no puedo hacerlo, ¿ya? Eh, entonces, esta normativa lo que hace es crear una pauta para que todos nosotros, estandarizados dentro del país, creemos una forma de modificar el currículum que le permita al estudiante poderse mover dentro de este sistema educacional, ¿cierto? Con una misma línea que son las bases curriculares, una misma línea metodológica. Por eso es que un estudiante hoy día puede estar en escuela, por ejemplo, en una escuela especial e irse a una escuela regular y va con su PASI y sigue la misma línea metodológica. Sin embargo, antes del año 2015 teníamos ciertas diferenciaciones entre lo que ocurría en una escuela especial con lo que ocurre en una escuela regular. Entonces, el estudiante variaba en su currículum. Hoy día seguimos la misma línea metodológica con estos planes de adecuación curricular individualizados. ¿Ya? Ahí estoy leyendo, pero ahí vamos a ir haciendo justamente lo que estoy comentando yo ahora, que es una introducción, lo vamos a ir detallando cómo lo tenemos que hacer, ¿ya? Porque sé que hay muchas dudas, yo sé que cuando comento esto hay muchas personas que me dicen, chuta, pero yo sí ocupo las bases curriculares de otro curso, entonces no sé si eso está bien, ¿ya? Aquí vamos a hablar acerca de justamente cuáles son los criterios que yo tengo que considerar para hacer estas modificaciones, ¿ya? Entonces vamos a hablar acerca del proceso de elaboración de un PAI y de un PASI. Aquí tengo cuatro elementos centrales que yo les coloco, que tiene que ver con el enfoque ecológico, con la personalización, la diversificación y la individualización. Son cuatro conceptos que parecen muy parecidos, pero tienen ciertas diferenciaciones que son importantes que las
las conozcamos nosotros quienes vamos a trabajar o quienes vamos a guiar. A lo mejor por ahí estaba leyendo que la Caro, por ejemplo, que es educadora diferencial, ella ahora va a ser coordinadora PIE. Entonces, si somos coordinadores del programa de integración escolar, con más razón, esto nosotros lo tenemos que manejar al derecho y al revés, ¿ya? Es muy importante porque nosotros, los coordinadores de los programas de integración escolar, si bien esto no se enmarca dentro del programa de integración, vuelvo a insistir, el programa de integración escolar es como la estrategia más relevante que hoy día tienen las escuelas para mejorar la gestión pedagógica. Entonces, hay un gran porcentaje de escuelas que hoy día tienen programa de integración escolar. Entonces, el programa, si ayuda a la gestión pedagógica y las adecuaciones curriculares están basadas en la gestión pedagógica, obviamente esto va a ser un proceso que se tiene que alinear sí o sí. Ahora, ¿qué pasa si trabajo en una escuela que no tiene programa de integración escolar? Bueno, esto es exactamente igual, solamente que vamos a tener que ver de dónde nosotros sacamos los recursos humanos, los recursos didácticos, los recursos de capacitación para poder eh, hacer la bajada de esta normativa. Ya seguramente los colegios que tienen programa de integración escolar es un poco más familiar todo este proceso, pero es algo que se tiene que hacer en todo establecimiento de nuestro país, independientemente si tiene o no tiene programa de integración escolar. Si el establecimiento tiene alguna subvención del Estado, por ejemplo, si algún colegio tiene subvención escolar preferencial, tiene que sí o sí implementar estos mismos criterios. El decreto 83 está basado básicamente para educación parvular y educación básica. No tenemos decreto todavía para educación media. Sin embargo, las orientaciones son que para educación media y las personas que trabajan en educación para jóvenes y adultos sigamos los mismos criterios, ¿ya? Yo creo que la gran dificultad que tenemos en educación media y en educación para adultos es en términos de cómo estas personas se promueven a una educación superior o a la vida laboral. Porque ahí en el PASI es donde quedamos un poco cojos, ¿sí? Porque yo puedo hacer una adecuación curricular, ¿cierto? En educación parvular, en educación básica, todo perfecto, en educación media también, pero el estudiante se va a licenciar de cuarto medio y se va a licenciar con un promedio 6,5 y a lo mejor este estudiante va a decir, ah, ok, me voy entonces a la universidad o si sale de un TP, de una especialidad de electricidad, entonces este estudiante va a decir, bueno, voy a trabajar, voy a encontrar trabajo y él sale con un perfil de egreso, ¿cierto? Donde se definen ahí las competencias de egreso, si es técnico profesional, por ejemplo, cuáles son las competencias de egreso y dónde queda que este estudiante pasó de cuarto medio con un PASI. No existe esa normativa todavía, ¿ya? Si bien nosotros lo colocamos dentro de su informe de licenciatura, que el estudiante, por ejemplo, fue evaluado con un PASI, no se declaran las competencias de ingreso y eso me parece complejo, ¿ya? Porque yo tengo que en el fondo, cuando un estudiante se egresa del sistema educativo, obligatorio, que es enseñanza media, yo tengo que declarar cuáles son las competencias de ingreso. Entonces nosotros el estudiante se va con un informe que tiene una nota. Sin embargo, esa calificación no tiene nada que ver con las competencias de ingreso que ese estudiante tiene. Y ahí es donde, justamente por eso yo les decía que quedamos como muy cojos, ¿ya? Entonces, en enseñanza parvular y en enseñanza básica, eh, las, las, los desafíos, las complejidades que tiene este proceso no son las mismas que tiene enseñanza media ni enseñanza para jóvenes y adultos. Ahí sí quiero hacer la diferenciación porque si usted a lo mejor trabaja sabe, ¿sí? Si usted trabaja en un liceo, si usted trabaja en un TP, por ejemplo, o en una escuela para adultos sabe que estos procesos son muy complejos desde ese punto de vista, ya desde cómo nosotros hacemos la promoción de estos estudiantes. Em, no, cómo no se va a trabajar el DUA. Lo que pasa es que hay ciertas que estaba leyendo a Paula que me dice que en su liceo donde ella trabajaba le dijeron que el DUA no se trabajaba en medio. Hay ciertos conceptos que son confusos y a veces se confunden, se cree que el decreto 83 es lo mismo que decir DUA, se cree que decir decreto 83 o decir DUA es PIE, ¿ya? Hay ciertos conceptos que todos los conceptos son diferentes. El diseño universal es una estrategia de enseñanza para la diversificación. Entonces me sirve en cualquier contexto donde yo esté enseñando. Yo lo puedo trabajar con ustedes aquí, lo puedo trabajar en la universidad, lo puedo trabajar en un jardín de infantes, lo puedo trabajar en una escuela de lenguaje, o sea, es una forma de enseñanza, ¿ya?
que tiene bases neurocientíficas que son muy importantes para nosotros los profesores. Entonces, eso yo puedo trabajar en cualquier modalidad de enseñanza, en cualquier nivel educativo. Eh, el decreto 83, sí hay instituciones educativas que te dicen, no, es que el decreto 83 no es para media. No, no es para media, efectivamente. Sin embargo, el ministerio ha hecho hincapié que nosotros tenemos que seguir los mismos criterios para hacer adecuación curricular en educación media, aun cuando no existe el decreto exclusivo para educación media, tenemos que tomar el 83 y sacar esos mismos criterios y utilizar esos mismos criterios. ¿Ya? Esa era la orientación que tenemos hasta el momento. Entonces, fíjense que estos cuatro conceptos que están aquí están muy alineados con lo que les estoy diciendo, sobre todo por esto, ¿ya? Porque tiene que ver con un enfoque ecológico funcional. Entonces, el enfoque ecológico es el paradigma, es la ventana por la cual nosotros miramos lo que estamos haciendo. Hoy día nosotros, claro que tenemos un enfoque ecológico, no un enfoque clínico, por ejemplo, como el que teníamos antes, donde veíamos que el niño tenía el problema, el estudiante tenía el problema, entonces la diferencial se lo llevaba y lo metía a su aula de recursos y ella veía lo que hacía en su aula de recursos y ahí estaba el estudiante. Hoy día tenemos un enfoque ecológico donde no pretendemos sanar a ningún niño de ningún mal, ¿cierto? Ni quitarle el mal que trae el niño, sino que lo que queremos hacer es detectar en el entorno donde se envuelve el estudiante, dónde existen esas barreras para el aprendizaje o para la participación y de qué manera las personas que estamos a su alrededor podemos incrementar esos apoyos que le permitan al estudiante un mejor desenvolvimiento, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con las personas que estamos alrededor? Cada institución educativa hoy día conforma un equipo interdisciplinario distinto, entonces hay escuelas que tienen terapeuta ocupacional, hay escuelas que tienen a lo mejor solamente la dupla con el diferencial y el profesor de aula, hay instituciones que tienen un trabajador social y un psicólogo, cada institución es distinta, ¿ya? Lo importante es entender que este enfoque ecológico funcional nos permite a nosotros mirar al estudiante, pero a sus distintos entornos, sus distintos ámbitos de desenvolvimiento. Porque, ¿qué ocurre? Muchas veces los estudiantes presentan barreras del aprendizaje y la participación, pero que no tienen nada que ver con el diagnóstico. Puedo tener un estudiante que tiene un diagnóstico de espectro autista, pero resulta que la mayor barrera que tiene ese estudiante es la familia, porque de los 5 días a la semana, ese estudiante va 2 días a la semana a clase. Entonces, si a mí me preguntan, oye, ¿este estudiante presenta barreras del aprendizaje y la participación? Sí, presenta barreras. ¿Dónde está la barrera? En la familia. Y tú me vas a decir, ¿pero cómo si tiene autismo? Sí, pero es que las barreras, él no aprende no porque tenga autismo, no aprende porque no viene a clase. Y no aprende porque la mamá no lo trae al colegio. Entonces, yo puedo disponer en mi plan de apoyo individual diciendo que este estudiante presenta barrera del aprendizaje y la participación derivadas del autismo. Entonces, yo puedo decir que el estudiante el lunes lo va a atender un terapeuta, que el martes, miércoles, jueves, la educadora diferencial entra a sala, que va a ir a aula de recursos, que va a tener atenciones con el psicólogo, todo lo demás, pero el estudiante no viene. Entonces, las barreras del aprendizaje y la participación no están en el diagnóstico, ¿sí? Están en su entorno. Y eso es muy importante que nosotros aprendamos a detectarlo. ¿Qué nos sirve para detectar esas barreras? Bueno, el diagnóstico integral que nosotros hacemos. Y el diagnóstico integral que nosotros hacemos lo norma en nuestro país el decreto 170. El decreto 170, que es el decreto que rige hoy día los programas de integración escolar, es el que nos entrega a nosotros el ordenamiento que tenemos que tener para hacer una evaluación en base a este enfoque. ¿Ya? No al enfoque clínico que teníamos antes. Entonces, por eso es que hoy día tenemos que llevar a un estudiante a una evaluación de salud, por eso es que hoy día tenemos que hacer un informe psicopedagógico, por eso es que hoy día tengo que tener un informe pedagógico, por eso es que hoy día hacemos una anamnesia, es decir, hacemos una recogida de información muy completa de nuestro estudiante, ¿ya? Y eso se basa en que yo necesito descubrir dónde se presentan estas barreras del aprendizaje y la participación, ¿ya? Si no hay programa de integración escolar, Susana, aquí la institución educativa tiene que ver de dónde provee estos recursos para poder tener esta evaluación diagnóstica. ¿Por qué? Porque este es el primer paso del proceso. Yo no puedo hacer un plan de apoyo individual sin tener una evaluación diagnóstica integral del estudiante. Entonces, las escuelas que no tienen programa de integración escolar, sí o sí, igual tienen que hacer una evaluación diagnóstica integral
¿ya? A lo mejor no utilizando los formatos del ministerio, ¿cierto? No teniendo ese ordenamiento tan específico porque no te lo van a supervisar si no tienes la subvención, pero tienes que tener esa base de saber quién es el estudiante, cuáles son las barreras, cuál es su entorno para hacer el plan de apoyo individual. Si haces el plan de apoyo individual a ciega, es como si tú fueras al doctor y tú entraras a la consulta médica y el doctor, sin tú decirle nada, el doctor te diera una receta. ¿Ya? No, ¿cómo va a saber el doctor qué recetarte si no sabe qué te duele? ¿Ya? En este proceso es exactamente lo mismo. No podemos nosotros diseñar un plan de apoyo individual para un estudiante que es autista, porque tendré un estudiante que es autista en quinto básico que es súper conversador, que lee mucho, que le gusta mucho jugar con sus compañeros, y tendré un alumno autista en quinto básico que tiene una lectura silábica, que escribe, que tiene disgrafía, que a lo mejor tiene muchas dificultades en la interacción social. Entonces, el diagnóstico por sí mismo no te sirve. No es que tú tengas que hacer un plan de apoyo para el autismo. Tú haces un plan de apoyo para el estudiante y por eso el segundo paso se llama personalización. Porque a partir de estas características que yo descubro en la evaluación diagnóstica integral, es donde yo diseño las estrategias, los profesionales que necesita este estudiante. Y si no los tengo en la escuela, bueno, tengo que activar redes, tengo que hablar con la familia, decir, mira, yo necesito que este estudiante tenga una evaluación de su perfil sensorial, por ejemplo, y en la escuela no tengo terapeuta ocupacional, entonces necesito ver cómo podemos derivar a su hijo al CEFAM, a algún centro de estimulación temprana, algún lugar que nos pueda a nosotros reportar acerca de esto, porque encontramos dentro de la observación que nosotros hemos hecho en aula que él sí manifiesta ciertas dificultades a nivel sensorial. Sin embargo, nosotros no somos un centro especializado de terapia ocupacional, somos una escuela. Yo le puedo ayudar a este alumno al currículum, pero necesito saber ese perfil sensorial. ¿Ya? Ahora, si no tengo el programa de integración escolar que me pueda aportar con eso, tenemos que activar las redes que sean necesarias para obtener esa información. ¿Ya? Y ahí es donde yo tengo la personalización. Y en la personalización lo que hacemos es definir qué necesita este estudiante, cómo se van a distribuir estos apoyos, qué profesionales debiesen participar en su intervención, qué días a la semana debiese tener apoyos, ¿ya? Ahora, si yo tengo los profesionales en la escuela, a lo mejor es más fácil porque voy a decir, ya, estos profesionales que tengo los voy a distribuir en este grupo de estudiantes que necesitan estos apoyos. Entonces, va a ir con el terapeuta el lunes, el fonoaudiólogo va a entrar a sala y va a hacer intervención dentro de la sala de clase, va a tener apoyo con la diferencial, etcétera. ¿Ya? Ahí es donde yo hago la personalización. Ahora, diversificación sería el paso 3, que esto es lo que ocurre dentro de la sala de clase y por eso está mencionado ahí los principios del diseño universal para el aprendizaje. Porque yo considero la individualidad de mi estudiante en el proceso de diseño del plan de apoyo individual. Sin embargo, este estudiante, ¿dónde está haciendo clases? ¿Dónde está aprendiendo? En el aula del cuarto básico. No está afuera, no está en homeschool, ¿ya? Este estudiante está en un curso donde hay 36 compañeritos más. Entonces, este plan que está muy bien elaborado para ese estudiante, donde se lleva a cabo es en un contexto escolar y ese contexto escolar es el aula. Entonces, la diversificación es muy importante. Y aquí es donde surge el primer quiebre, le digo yo siempre, al proceso. Resulta que si pensemos en una escuela que tiene programas de integración escolar, que tiene un equipo interdisciplinario, ¿cierto? A este estudiante se le hace una evaluación diagnóstica integral, luego los profesionales hacen el plan de apoyo individual, pero no existe diversificación. Entonces, este estudiante tiene su plan de apoyo individual, sin embargo, en aula, los profesores de las asignaturas siguen haciendo su clase de forma homogénea, ¿cierto? Omitiendo este plan de apoyo individual. Entonces, cuando el diferencial no está, el alumno no hace nada, o pinta, o hace lo que puede dentro de la sala de clase, porque no existe diversificación. Entonces, el estudiante siempre aprende cuando tiene apoyo, pero cuando no tiene apoyo, ese estudiante queda a la deriva. Y eso pasa porque dentro de la sala de clases se ha hecho todo menos mejorar, ¿qué cosa? La gestión pedagógica institucional. Entonces, yo puedo incrementar recursos, puedo tener 15, 20, 30. He visto colegios que tienen 36 profesionales contratados por el programa de integración escolar. Sin embargo, los profesores siguen haciendo sus clases igual que siempre. Entonces, ¿de qué te sirve tener un tremendo incremento de un grupo de profesionales interdisciplinarios, de tener recursos económicos que te permitan favorecer la gestión pedagógica, si en aula no se hacen las modificaciones necesarias? ¿Ya? Entonces, es muy importante entender que la diversificación es un paso para este proceso.
Entonces el profesor no puede quedar exento de esto. Ya, el profe de la asignatura, el profe de aula, no lo podemos marginar de este proceso. Y a veces se automargina también el profesor, ¿cierto? Porque hay una concepción de que, esto es del PIE, o el DUA tiene que ver con el PIE, o el profe dice, ya, tengo que poner, ¿dónde se pone esa cuestión del DUA? Y el profe como que ya, esto ya un poco lo empieza como a repeler, ¿ya? Entonces, cada vez que le habla de diversificación, el profesor dice, entiende que es más pega, y al profesor le empieza a pesar más y más y más la mochila. Y no es lo que queremos, ¿ya? Este proceso lo que busca es alivianar esa carga que ya tiene el profesor, porque esos estudiantes o ese estudiante particularmente que enfrenta barreras del aprendizaje y la participación, el profe ya lo tiene matriculado en ese curso, ya tiene que hacerle clases sí o sí. Ahora, estas herramientas permiten a ese profesor llegar a ese estudiante, ¿sí? Sobre todo si el colegio no tiene programa de integración escolar. El profesor tiene que hacerse cargo, ¿sí? De este trabajo. Entonces, es muy importante cómo incorporamos los principios del diseño universal, cómo el profesor conoce los criterios de adecuación curricular. Me parece que es muy, muy importante que empecemos a conversarlo con los profesores, ¿ya? Eh, y finalmente, como cuarto pasito de este proceso, es la individualización. Y usted me va a decir, pero esto es lo mismo que la personalización. No, no es lo mismo. Porque aquí yo llego a lo más específico. Yo hago la personalización y creo un plan de trabajo que va a permitir a este estudiante avanzar en el currículum, ¿cierto? Avanzar en su progreso escolar, avanzar en su historia académica. Luego, en la sala de clases se aplica lo que es la diversificación, las estrategias diversificadas. Pero ¿qué pasa? Si el profesor aplicando DUA, aplicando criterios de ecuación curricular, aplicando a este estudiante va al terapeuta, aplicando su plan de apoyo individual, tiene horas con la diferencial, tiene aula de recursos, sigue manteniendo esta brecha, ¿ya? Y este estudiante no logra llegar cerca de donde están sus compañeros en el nivel curricular. Ahí es cuando viene la individualización. Ahí es cuando digo, corto el queque aquí, corto por lo sano, ¿cierto? Y creamos un currículum paralelo para este estudiante. Y por eso se llama individualización. Porque ese currículum que yo voy a crear, que se llama PASI, es un currículum para este estudiante y para ningún otro. Entonces, ¿cuántos PASI puedo tener yo en un colegio? Imagínense ustedes, no sé cómo será la realidad de ustedes, pero hay colegios que tienen, me dicen, no, nosotros tenemos, Silvina, 400 PASI. Digo, ¿cómo va a tener 400 currículum? ¿Ya? Es inviable eso. Es como, no se puede. Es como, imagínate 400 escuelas dentro de una misma escuela. No se puede. ¿Ya? La idea es que el PASI sea el último pasito y sea un currículum individualizado para ese estudiante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un currículum paralelo. O sea, el currículum del segundo básico donde está ese estudiante tiene la personalización, tiene la diversificación, ¿cierto? El segundo básico va aquí. Pero Martín, que aún aplicando diversificación de enseñanza no logra alcanzar el curso, separamos el currículum y Martín va a ir en un currículum paralelo a ese curso. Entonces, en el segundo básico yo tengo dos currículums. El currículum diversificado, ¿cierto? Y el PASI del Martín. Dos currículums paralelos que van en ese curso. Por eso es individualización, ¿ya? Porque es un, eh, un proceso individual, ¿de acuerdo? Por eso es que tenemos que ser muy cautelosos cuando creamos un PASI y no decir a la ligera, no, a este estudiante le voy a hacer PASI porque tiene permanente. Porque imagínense, le hiciéramos un PASI a todos los permanentes. ¿Cuántos currículum paralelos tendríamos? Y ya vamos a llegar a ese punto cuando veamos lo que implica hacer un PASI. Es el trabajo hacer un pase. Entonces yo creo que ustedes no van a querer hacer 400 pases, ¿ya? Fíjense que el trabajo hasta aquí ya implica una mirada mucho más personalizada del estudiante, implica hacer una mirada mucho más específica de lo que estamos haciendo. Entonces, además, hacer un currículum paralelo para ese estudiante es mucho trabajo. Entonces, vamos a ir viendo cómo podemos hacer, cómo podemos ir acercándonos a este proceso de diversificación para facilitar a este estudiante el aprendizaje. Sin embargo, teniendo en consideración que el PASI sería nuestro último pasito de este proceso, ¿ya? En escuela especial
hay muy bueno el alcance que me hace ahí Parra Carrasco 97, no sé cuál es tu nombre, disculpa. Muy bueno el alcance que me hace ahí la colega o el colega, porque efectivamente en escuela especial cada estudiante tiene un pase, ¿ya? Eso está perfecto, colega, así que está muy bien. Ahora, podemos tener un PASI que sea como para el curso, si es que tenemos unas características que sean similares, en escuelas especiales se aplica eso. Si son estudiantes que, por ejemplo, tengo estudiantes que tienen similares características, más en el plan de apoyo individual tienen sus particularidades, pero podemos aplicar un PAS y decir un currículum que sea para todo ese nivel educativo. Podría ser como para evitar tantos PASI. Ahora, si la escuela especial tiene por nivel 9 estudiantes, voy a tener 9 PASI, lo más probable. 14 estudiantes, 14 PASI. Ahora, en escuelas regulares eso es muy difícil porque ya tenemos un currículum común, entonces ya empiezan a ir paralelos todos los currículums de los estudiantes. Entonces la mirada es también un poco más compleja, ya porque seguimos haciendo una mirada homogénea. Recordemos que las escuelas regulares siguen teniendo evaluaciones estandarizadas, ¿cierto? Y aquí usted me va a decir, sí, todo esto es muy bonito y la estandarización y el CIMSE también es diversificado, no, y la PAES tampoco. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, sí, estamos trabajando para la diversificación, pero y los colegas tienen razón. Ya cuando los colegas me dicen, Silvina, lo que pasa es que cuando los profes me dicen, lo que pasa es que como yo hago todo esto, sí, pero el CIMSE el estudiante lo tiene que rendir igual y la PAES la tiene que rendir igual y el PASE ahí tienen razón. ¿Ya? Obviamente que los colegios que son academicistas van a seguir tributando para la estandarización y ahí es muy difícil hacer estos procesos. Sin embargo, no lo veamos como imposible porque en el fondo sí se puede hacer. ¿Ya? Em, sí, Paula, se da más tiempo en la PAES, pero de todas maneras, o sea, hay estudiantes que ese es un criterio, ¿cierto? El de temporalización, pero no es suficiente. Sobre todo si has hecho un PASI mucho tiempo, por ejemplo, o un plan, yo creo que es difícil, ¿ya? Bien, entonces un concepto que es muy importante aquí referido al proceso de diversificación tiene que ver con el de adecuación curricular. Y aquí nosotros sabemos que la adecuación son aquellas modificaciones que hacemos para que un estudiante o un grupo de estudiantes pueda lograr ese aprendizaje que nosotros hemos propuesto. Y aquí tenemos dos formas, véanlo así como dos puentes de llegar a ese objetivo que tenemos nosotros, que es que el estudiante aprenda, que puede ser un puente de acceso o un puente de objetivo. Entonces, el de acceso, ¿cierto? Tiene que ver con las modificaciones que nosotros hacemos en el entorno inmediato. Por ejemplo, no sé, si tengo que hacer una actividad donde los estudiantes yo los necesito muy concentrados en la actividad, obviamente aquel estudiante que se me distrae con facilidad y empieza a mirar por la ventana, en ese momento yo le digo, a ver, venga Martín para acá, se va a sentar aquí. Y esa adecuación que yo hice para esa actividad donde hago que Martín salga de donde está sentado, para que capte mejor la información o para que pueda concentrarse mejor, es una adecuación de acceso. Y eso lo hacemos los profes constantemente, ¿cierto? No sé, a los profes del norte no les pasa, pero a nosotros en el sur, por ejemplo, yo estoy aquí en la novena región, donde aquí llueve, sale el sol, hace frío, hace calor, estufa casi todo el año. Entonces, cuando un día está lindo en el sur, decimos, vamos a hacer esta actividad afuera o vamos a aprovechar de ir al patio, ¿sí? Esas modificaciones que a mí se me pueden ocurrir en el momento, que son muy buenas porque va a hacer que el estudiante cambie su enfoque, cambie su foco de atención para que propiciara a lo mejor el interés, la implicancia. Entonces, a lo mejor yo digo, ya, esta clase que está un poquito densa, mejor la saco al patio. ¿Ya? Y sé que sacándola al patio a lo mejor voy a hacer que los estudiantes estén un poquito más alegres, más contentos, ¿sí? Esa modificación, ese acceso que se me ocurre en ese momento es una adecuación, ¿ya? Que puede estar previamente planificada. Hay adecuaciones de acceso que hacemos en el momento también porque a veces ocurren ciertos imprevistos y ese es el talento que tenemos que tener los profes, ¿cierto? Como estar siempre maquinando qué hacemos, aparte que los profesores, y siempre digo, los profes, no sé si hay algún colega acá, un profesor de asignatura, pero los colegas les tocan la puerta 10 15 20 veces en una clase, entonces el profesor tiene una clase que es constantemente interrumpida también. ¿Ya? O que pasan situaciones, un estudiante se desreguló, no sé, hay situaciones que ocurren dentro de la sala de clases que a veces interfieren en esa planificación, el profesor tiene que tener
esta habilidad, ¿cierto?, de replantearse esa planificación y muchas veces a lo mejor lo que tenía planteado en un momento previo a la clase sale algo totalmente diferente a lo planificado. Y esas son adecuaciones de acceso, ¿ya? Exactamente, Paula. Además, los niños pierden el enfoque absolutamente. Em, Yanaida está bien, ¿sí? Yanaida me dice, en la escuela especial solo se elabora PASI cuando la diversificación de impresión no facilita el aprendizaje. Está perfecto, porque recordemos que la escuela especial, las escuelas regulares tienen las mismas bases curriculares, solamente que nosotros vamos haciendo este proceso de diagnóstico, ¿cierto? Ecológico, personalización, diversificación e individualización. Entonces, hay muchas escuelas, como yo les decía, en escuela especial que llegan a este proceso de diversificación, donde diversifican la enseñanza, hacen sus planes de apoyo individual y en algunos casos hacen PASI o en todos los pasos, en todos los casos, en todos los estudiantes crean un currículum paralelo, dependiendo de las características, por supuesto, de cada uno de sus estudiantes. Ahora, ¿dónde está la mayor complejidad? Cuando yo tengo que hacer adecuación al objetivo, ¿ya? Cuando yo tengo que hacer una adecuación a lo propuesto por el Ministerio de Educación para nosotros en este curso, en este nivel. Entonces, cuando a mí el Ministerio de Educación me entrega las bases curriculares y yo tengo que adecuarlas, y yo digo, este estudiante está muy lejos de ese objetivo de aprendizaje, ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a crear modificaciones a ese contenido, a ese objetivo, a esa habilidad, ¿ya? Y a eso le llamamos adecuación de objetivo. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que utilizar los criterios como graduar el aprendizaje, ¿cierto? Como eliminar contenidos también. Ahora, no podemos eliminar más del 40% de la asignatura, porque si eliminamos más del 40% de la asignatura, eso ya es PASI, ¿ya? Eso ya es, no es una adecuación, eso es un currículum distinto, definitivamente. No se puede eliminar más del 40%. Nosotros tendríamos que eliminar algunos contenidos, a lo mejor, de ese programa de estudio, pero si ya estamos recortando, como decimos nosotros, mucho ese currículum, entonces lo mejor es crear un PASI para ese estudiante, ¿sí? Porque sería muy ambicioso decir que con una adecuación de objetivo, con un criterio de eliminación, va a ser suficiente cuando en realidad estoy recortando el 80% de ese currículum. O sea, si estoy recortando el 80% de ese currículum ya no es ese currículum, ¿sí? Entonces, es importante que los profesores, sobre todo de asignaturas, conozcan estos criterios de adecuación curricular, estos tipos de adecuaciones curriculares, para que sepan cuáles implementar de acuerdo, por supuesto, a las características que ustedes tengan dentro de esa sala de clase. Ya, esto es muy importante y se considera muy poco cuando hacemos adecuaciones curriculares y cuando creamos el PAI y el PASI, menos, ¿ya? Hay 4 niveles de concreción curricular que nosotros tenemos que manejar, que nosotros tenemos que apropiarnos, saber que existen y saber cómo trabajarlos. El primer nivel de concreción curricular es lo que hace el Ministerio de Educación, son las bases curriculares, ¿ya? El Consejo Nacional de Educación crea, diseña, elabora una propuesta curricular a nivel nacional. Entonces te dice, mira, este es el currículum para educación parvularia, para básica, para media. Esto es el piso mínimo que tiene que cumplir un estudiante que está en primero básico. Entonces, las bases curriculares para primero básico son el piso mínimo, no son el máximo, son el piso mínimo, ¿ya? Entonces, eso me entrega a mí el Ministerio de Educación y dice, esto es para Chile. ¿Ya? Esto es el marco general, pero que no se olvide que es el piso mínimo. Primer nivel de concreción curricular. Ministerio de Educación presenta sus bases curriculares. Segundo nivel de concreción curricular es cuando estas bases curriculares las toma un colegio, ya cada uno de ustedes que trabaja en alguna institución educativa tiene un proyecto educativo institucional que tiene un proyecto, un sello, ¿cierto? Que tiene sellos distintivos, que tiene misión, que tiene visión, que tiene objetivos estratégicos, que tiene planes incorporados dentro de CPI. Entonces, el ministerio hace una propuesta, que es este piso mínimo, pero cada colegio le da su, su qué sé yo, ¿ya? Le da su sello particular. Incluso hay escuelas que tienen planes propios de estudio. Respetando este piso mínimo que hace el Ministerio de Educación, por ejemplo, las escuelas que son bilingües, ellos tienen sus propios planes de estudio, ¿ya? Incorporan planes que sean propios a ese proyecto educativo institucional. Las escuelas, por ejemplo, que son cristianas, eh,
incorporan este currículum, pero le dan su sello, las escuelas que son deportivas, las escuelas que son artísticas, o sea, toman el piso mínimo del primer nivel de concreción curricular, pero luego adaptan ese currículum a sus propios, a sus propios sellos, que lo hacen distintivos de otros colegios. Entonces ahí tenemos el segundo nivel de concreción curricular. Y aquí es cuando las escuelas deciden cómo van a hacer la administración a nivel curricular, si es que los profes van a presentar cobertura curricular, si es que van a usar alguna plataforma como LearnMe, por ejemplo, si es que los profes van a tener que hacer planificación por unidad, si es que los profesores van a trabajar en aprendizaje basado en proyecto. Todo eso es segundo nivel de concreción curricular. Ya hay escuelas, por ejemplo, que todavía mantienen la unidad técnico-pedagógica que asesora, que orienta a los colegas, a los profesores, y hay instituciones donde hay ya coordinadores académicos, ¿sí? Entonces, cada organización a nivel institucional, respecto del currículum, responde al segundo nivel de concreción curricular, ¿ya? Habrán colegios que tienen la jornada de la tarde para planificar. Después de las 2 de la tarde los profesores planifican. Habrán colegios que tienen ratitos ya a lo mejor de 4:30 a 5:30 para planificar. Esa organización corresponde al segundo nivel de concreción curricular. Tercer nivel de concreción curricular, y aquí es más específico, ya va decantando, fíjense. Aquí ya se va haciendo más particular. Aquí es lo que ocurre dentro de la sala de clases. Aquí es lo que el profe dice, ok, esto es lo que yo tengo a nivel institucional para mi segundo básico, estos son mis estudiantes, esta es mi realidad. Y seguramente el profe que hace clase en el segundo A y hace clase en el segundo B y tiene que planificar a lo mejor actividades diferentes. ¿Por qué? Porque el segundo A tiene ciertas características y el segundo B tiene otras características. Entonces, esta planificación de aula es el tercer nivel de concreción curricular. Y aquí el profe dispone de adecuaciones de acceso, adecuaciones de objetivo, DUA, estrategias diversificadas, todo lo que ocurre, apoyo en aula, coenseñanza, todo eso ocurre en el tercer nivel de planificación, de concreción curricular, en el tercer nivel. Ahora, el cuarto nivel, ya esto es muy pequeño, esto es muy específico, es el PASI, ya es el plan curricular para un estudiante que haciendo todo esto no logra aprendizaje. Entonces, para que logre aprendizaje, yo hago una bajada a un cuarto nivel de concreción curricular. ¿Y por qué se los menciono y por qué siempre hago hincapié en los niveles de concreción curricular? Porque me pasa en la mayoría de los colegios que me toca visitar respecto de la implementación del decreto 83, que me dicen, lo que pasa es que nosotros queremos un formato para diseñar PASI. ¿Ya? Y los colegas así súper concretos, no, es que nosotros necesitamos mejorar el PASI aquí en la escuela. Eh, ya, pero veamos cómo necesito la planificación del docente, necesito los planes de estudio del proyecto educativo. No, 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 si eso está bien, si nosotros necesitamos el PASE. ¿Ya? Y nos cuesta entender de que esto, en el fondo, se presenta tal cual aquí como una pirámide, un triángulo invertido, donde en el fondo lo que yo tengo que ver es lo que está ocurriendo antes de ese proceso. ¿Sí? O sea, hay tres pasos importantísimos antes que yo tengo que hacer revisión de cómo se están gestionando dentro de la escuela. Una vez que yo vea cómo se está haciendo esta bajada, es cuando podemos empezar a decantar y afinar los procesos de elaboración del PASI. Pero nunca se vayan a eso, porque es el cuarto nivel de concreción curricular. Entonces me pasa que a veces dicen, no, 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 sí, lo que pasa es que nosotros tenemos un estudiante con síndrome de Down, entonces nosotros sabemos que tenemos que hacer PASI. Entonces, los PASI no son por diagnóstico. No son por tipo de necesidad educativa especial. Imagínense que si antes, cuando hacíamos los PASI nosotros, que esa es una concepción muy antigua que quedó que los PASI eran para los permanentes, eso era lo que ocurría antes del año, incluso yo diría antes del año 2009, antes del 170 existía eso, nosotros le hacíamos, yo como educador diferencial le hacía PASI a los permanentes, pero te estoy hablando antes de los programas de integración. Eh, Le hacíamos PASI a todos los permanentes, eso es efectivo. Pero cuando
Llega el decreto 83, dice, no, 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 el PASI no es para los permanentes. Imagínate que una necesidad educativa permanente, como una discapacidad auditiva, deja de ser permanente en el momento que el estudiante se pone su audífono. O sea, imagínate. Y si yo tengo la concepción de que a un estudiante permanente hay que hacerle PASI, entonces ya estoy coartando todas sus posibilidades de poder superar esas barreras que a lo mejor son de tipo biológica, que con un aparato externo el estudiante deja de tener esa discapacidad. Entonces, el PASI, hoy día, la visión que tenemos del PASI corresponde al cuarto nivel de concreción curricular desde lo que dispone el Ministerio de Educación. Ya esto es algo que dispone el Ministerio de Educación, no es algo que inventé yo por si acaso. Ya para que quede claro, los cuatro niveles de concreción curricular es algo ministerial, ya es una bajada que hace el Ministerio de Educación para nosotros poder comprender esta mirada que tenemos hoy día de cómo hacemos estas modificaciones desde la mirada ecológica, ¿ya? Desde cómo podemos hacer mucho más funcional lo que estamos haciendo hoy día en aula. Ahora, pensemos que nosotros en las aulas vamos a tener con nuestros estudiantes, ¿cierto? A partir de la evaluación diagnóstica, un expediente que va a tener toda la información del estudiante. Si no tengo el expediente, al menos voy a tener un informe psicopedagógico, ¿cierto? Al menos voy a tener algún antecedente que me diga cuál es el diagnóstico del estudiante, que me presente cuáles son sus fortalezas, que me describa cuáles son las barreras que tiene para el aprendizaje. Y además voy a tener este PAI y este PASI. Ahora, mi pregunta para ustedes es, ¿por qué creen ustedes que el Ministerio de Educación no tiene formato para PAI ni PASI? ¿Por qué creen ustedes que no hay formato de PAI y PASI actualmente? Sí existió en algún momento en el año 2009 cuando salió el 170, pero luego se eliminó. ¿Por qué desde el año 2015, con el decreto 83, no viene adosado ni como anexo el formato de PAI y PASI? Porque es individual, dice Mireya, claro, pero el expediente también. Sin embargo, sí tenemos un formato FUDEI, tenemos un formulario de valoración de salud, tenemos un formulario de anamnesis. ¿Por qué? Claro, Karim, bien, porque se crea para cada estudiante, porque depende del enfoque. Claro, pero si se fijan, si hay un formato para anamnesis, si hay un formato para autorización, si hay un formato para FUDEI, pero no hay un formato para PAI ni PASI. ¿Ya? Y eso tiene que ver con lo que está, ahí le puse yo el spoiler a ustedes, porque son herramientas de trabajo, ¿ya? No son documentos. Y esa es una de las principales diferencias y algo que ustedes tienen que ayudarme, por favor, a crear conciencia de esto. No son documentos, ¿ya? Los colegas hacen los PAI, los imprimen, los archivan y ahí se quedan, en caso de que no supervisen. Y en realidad el PAI y el PASI son herramientas de trabajo. Yo siempre digo a los colegas, cuando voy al aula y les digo, dónde está el PAI? No está en el expediente del estudiante, pero si tú lo necesitas aquí en aula, a menos que te sepas de memoria los objetivos, por ejemplo, si es un PASI, los objetivos es muy difícil que te aprendas de memoria los objetivos y los indicadores de logro, la habilidad que estás trabajando con el estudiante. Yo necesito estar en aula frente a mi estudiante con estos insumos porque son mis herramientas de trabajo. Son para mí, son para el terapeuta, son para el profe de la asignatura, son herramientas de trabajo. Por eso no hay un formato. Véanlo, véanlo así, como una herramienta que ustedes van a rayar, que van a reescribir, que van a borrar, que es decir, esto lo tienen que andar trayendo ustedes porque es su herramienta de trabajo, ¿ya? No es un documento que se archiva. Si bien nos van a supervisar el documento, por supuesto que sí, usted lo puede tener ahí, aunque el ministerio, menos mal que el año pasado salió diciendo que no era necesario tener un expediente, porque siempre hemos dicho, no lo tienes que tener en el expediente del estudiante. Esto debiese estar dentro del registro de planificación del PIE si es que tuviese PIE, y si no tienes PIE, debiese estar en el archivador donde tú tienes tus planificaciones, porque tú tienes que andar con tus herramientas de trabajo, ¿ya? Entonces, es muy importante considerar que estos elementos que estamos hablando hoy día, que son el PAI y el PASI, no son documentos
son herramientas de trabajo y por eso no existe un formato ministerial, sino que tienen que crear ustedes un formato institucional que les permita tener algo que sea funcional, efectivo, ya no hagan un plan no hagan un PAI de 20 hojas, porque nadie va a leer 20 hojas, ya tienen que hacer un PAI que tenga concretamente los objetivos que va a trabajar cada profesional, es decir, ustedes empiezan planificando un PAI de 2 hojitas, 3 hojas máximo. Y después a eso usted le va poniendo en el camino, ¿cierto? Durante el semestre, a medida que va haciendo las revisiones, a medida que usted va utilizando las estrategias, va viendo qué le sirve, qué no le sirvió, qué objetivo va a rehacer, etcétera. Y lo mismo pasa con un PASI. Van a haber estudiantes donde usted a lo mejor va a tener un PASI con 1 o 2 objetivos de aprendizaje. Hay estudiantes que va a poder avanzar con 1 a la semana, pero yo tenía estudiantes con los que avanzaba con 2 objetivos al semestre. Va a depender mucho del estudiante, ¿ya? Y de sus características, de sus necesidades de apoyo también. Ahora, ¿cómo hacemos este diseño de adecuación? Y aquí es donde tenemos que empezar a diferenciar qué es el PAI y qué es el PASI, ¿ya? Yo no aconsejo nunca, Romy, ocupar el PAI que está en el libro de registro, porque en el registro de planificación del PIE existe una distribución horaria que dice plan de apoyo individual, pero es una distribución horaria. Si te fijas, no tiene espacio para poner objetivos. Yo sé que hay colegas que lo ponen donde dice observaciones, pero a mí en general no me gusta ese formato porque creo que es poco funcional. Ahora, si ustedes no quieren duplicar la información y quieren, no lo agregan dentro del registro y ocupan ese, está bien, digamos. Ya cada institución, vuelvo a insistir, ve cuál es la funcionalidad que tiene. Entonces, si para ustedes es funcional ese formato, yo no podría decirte que está mal, porque cada institución ve qué formato va a utilizar, ¿ya? Ahora, veamos la definición de cada uno. El plan de apoyo individual que se elabora es a partir de los resultados de la evaluación diagnóstica. Su objetivo es eliminar las barreras del aprendizaje que interfieren en el proceso de recibir, elaborar o expresar una información nueva, ¿cierto? Los nuevos conocimientos por parte de una persona. Ese es el objetivo del PAI. Fíjense que parte de la base del diagnóstico, ¿sí? Eso es muy importante, de lo que nosotros recogimos en la evaluación diagnóstica integral. Mientras que el PASI, ¿cierto? Es un currículum paralelo, es diferente al PAI. Entonces, esto es la primera diferenciación que yo tengo que hacer en cuanto a aprender de que no es PAI o PASI. Eso es muy importante, porque hay instituciones que todavía están con que no, este estudiante no tiene PAI porque tiene PASI, o tiene PASI y no tiene PAI, ¿ya? Este currículum paralelo se elabora por el equipo interviniente y la familia del estudiante. Y aquí ya se pone un poquito más compleja la situación porque yo sé que en la mayoría de las situaciones nos es difícil hacer partícipe a la familia, pero imagínense que el ministerio lo propone así dentro del decreto, dice que el PAS incluso debiese participar en la elaboración de la familia. ¿Y qué es lo que hace el PASI? Apoya el proceso de inclusión, está dirigido a personas con brechas curriculares significativas, sin diagnóstico, ¿ya? No es para un tipo de diagnóstico y esta es la principal aclaración que siempre tenemos que hacer. El PASI no es para permanentes, el PASI no es para autistas, el PASI no es para transitorios. El PASI es para aquel estudiante que tiene una brecha curricular significativa y que en ningún momento, independientemente del PAI que yo haga, ese estudiante va a nivelar esas brechas. Es decir, si yo tengo un estudiante en primero básico que no sabe leer, puede ser que este estudiante en segundo básico logre leer. Entonces, a lo mejor mis brechas curriculares no son tan significativas todavía para hacer un PASI. Sin embargo, si yo tengo un estudiante en primero básico que todavía no tiene control de esfínter, que todavía no reconoce vocales, que todavía no distingue cantidades, por ejemplo, no tiene conservación de masa, no tiene conservación de líquido, que tiene un diagnóstico que compromete su desarrollo cognitivo, entonces a lo mejor a mí ya me conviene en primero básico hacer un PASI porque yo sé que este estudiante va a venir con un retraso curricular los años que le vengan, ya porque tiene un retraso madurativo. Pero distinto es si mi criterio para hacer un PASI es decir, a este estudiante no lee en diciembre, entonces le voy a hacer un PASI. Porque a lo mejor ese estudiante puede que con un plan de apoyo individual el siguiente año pueda nivelar con sus compañeros. Por eso es que va a depender mucho de las
de la evaluación diagnóstica que nosotros hayamos hecho y hacer esta evaluación y con el equipo crear las mejores condiciones que para este estudiante sean necesarias, ¿ya? No siempre tenemos que hacer PASI para todos los estudiantes que tienen ciertos diagnósticos, ¿ya? Entonces, es muy importante que aprendamos a definir en este sentido cuándo hacemos un PAI y cuándo hacemos un PASI. El plan de apoyo individual se va a hacer siempre, siempre que el estudiante enfrente barreras del aprendizaje y la participación, que son las necesidades educativas especiales. Entonces, si el estudiante tiene necesidades educativas especiales, sí o sí tiene que tener PAI. Y esto no tiene discusión. No, el estudiante no está en PIE, por eso no tiene PAI. No tiene nada que ver el PIE. Acuérdese usted de eso. El estudiante tiene un diagnóstico. Me llegó un estudiante en agosto con síndrome de Down. Ya, ese estudiante enfrenta barreras del aprendizaje y la participación derivadas a lo mejor de su diagnóstico. Hago una pequeña evaluación ahí de las características de cómo viene este estudiante llegando en agosto y genero inmediatamente su plan de apoyo individual. No va a estar en el PIE porque llegó en agosto, no lo puedo subir a plataforma, no recibe subvención, pero este estudiante tiene que tener un plan de apoyo individual. ¿Por qué? Por ley, por decreto 83. Todo estudiante que enfrenta barreras del aprendizaje y la participación tiene que tener un PAI. Si la brecha curricular es significativa, si este estudiante llegó en agosto con síndrome de Down en quinto básico y no lee, entonces además ese plan de apoyo individual va a tener un PASI, ¿ya? Y aquí fíjense que esto se lo saqué textual del Ministerio de Educación, para que no queden dudas, ¿ya? El plan de apoyo individual contiene la planificación que guiará la intervención de los distintos profesionales para responder a las necesidades educativas especiales que presenta un estudiante, luego del proceso de evaluación diagnóstica integral e interdisciplinario. Incluye la organización de sus apoyos, los profesionales responsables de entregarlos y el tipo de ajuste a realizar. Aquí me refiero a las adecuaciones curriculares, ¿cierto? Para favorecer el progreso de los aprendizajes del currículum y en algunos casos las adecuaciones curriculares que necesita. Cuando las adecuaciones curriculares son significativas, en este caso de objetivo, y afectan los objetivos de aprendizaje del curso en el cual está matriculado el estudiante, el PAI deberá incluir, fíjense que no dice que se elimine y se hace otro, no, se incluye dentro del PAI, ¿ya? Se deberá incluir un plan de adecuaciones curriculares individualizadas que registre las medidas específicas de apoyo curricular y oriente la acción pedagógica que implementarán las y los docentes. Los profesionales, por supuesto, para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Es decir, el PASI, cuando es requerido para un estudiante, forma parte de su PAI, ¿ya? Entonces, el estudiante con necesidades educativas especiales tiene PAI siempre. No es que algunos sí y otros no, siempre, ¿ya? Aquel estudiante que, aún utilizando su plan de apoyo individual, aún haciendo diversificación de enseñanza, manifiesta brechas curriculares significativas con su nivel de curso, se le agrega dentro de ese plan de apoyo individual un PASI, ¿ya? Un plan de adecuación curricular individualizado. ¿Bien? Todo esto, Romy, es extraído del decreto 83. ¿Ya? Por eso les puse ahí entre paréntesis. Ya está en la página, está publicado en las orientaciones del Ministerio de Educación. ¿No? Aquí no hay interpretación, no. Esto es textual. ¿Bien? Ahora, una pregunta que es típica, que por ahí estoy leyendo que están refiriéndose a eso, es ¿quién hace esto? ¿Ya? Esto es trabajo del equipo de aula. Por lo tanto, esto es algo que dentro del proceso de diseño yo tengo que cautelar. El plan de apoyo individual se considera una herramienta de trabajo que es elaborado por todo el equipo que interviene. Entonces, aquí está incluido, por supuesto, y por primero, además, el docente de asignatura. Es decir, si un estudiante manifiesta que tiene dificultades en cierta asignatura, ese profesor sí o sí tiene que saber las estrategias de diversificación, tiene que saber los criterios de ecuación curricular y además tiene que estar al menos enterado de cuál es el plan de apoyo individual que se está utilizando con este estudiante. Y si este estudiante va a tener un PASI, entonces la primera persona que participa en la elaboración de ese PASI es el docente de esa asignatura. Porque yo como diferencial no soy experta, no tengo formación en matemática en tercero medio, por ejemplo.
Entonces va a ser muy difícil que yo sola genere un PASI para un estudiante cuando no es mi área de expertise. Aquí es el docente de la asignatura que en colaboración con los profesionales, cualquiera sea los que disponga la institución, si tiene programa de integración escolar, lo más probable es que haya un diferencial o hay un psicopedagogo, pueda encontrar las ayudas técnicas para hacer este plan de adecuación curricular individualizado. Pero lo tiene que construir el equipo, ¿ya? El equipo de aula. En general, esto se deriva, se delega, se encarga al programa de integración escolar exclusivamente, se encarga al educador diferencial, pero eso es una muy mala práctica, ¿ya? Porque aísla al docente del proceso, lo margina y eso es lo que pasa cuando el docente, el diferencial, no está en aula o el psicopedagogo no está en aula, entonces el profesor no sabe qué hacer con el estudiante porque no se siente implicado en este diseño. Ya no se ha implicado, entonces como no se implicó, entonces el docente dice, es que yo no sé porque no vino la tía del PI, entonces yo no sé qué tengo que hacer, no sé qué tiene que hacer el estudiante, entonces empieza a, a tener ciertas dificultades la implementación de este tipo de herramientas de trabajo, ya que debiesen ser totalmente articuladas y trabajadas en la coenseñanza. Ya, ahí María Pía dice, ¿y por qué hay colegios que a los PASI no se les realiza PAI? No tengo ni idea, porque no sé qué se así. No sé por qué lo hacen así, no sé. Yo sé que hay muy malas prácticas que se hacen en escuelas porque vienen con el concepto antiguo, pero yo no puedo justificar más esto, porque estamos diciendo que el decreto 83 tiene este año, colegas, 10 años de implementación. No es un decreto nuevo. Entonces, la verdad es que yo siempre justifico eso, que no, que antes se hacía así, pero ya llevamos 10 años. O sea, llevamos 16 años del programa de integración escolar, 16 años del 170, 10 años del decreto 83. Entonces me parece que seguir haciendo lo que hacíamos antes, o sea, hace 15 años, no me parece que sea ninguna justificación en ningún sentido, porque además los equipos de gestión, los equipos directivos, debiesen, y yo sé que el Ministerio de Educación les hace actualización de esto, entonces, que sigan manteniendo las prácticas antiguas donde se le hacía PASI solo a los permanentes, donde se hace PAI o PASI, son prácticas que, no, que ya hace 10 años que está el decreto. Entonces, la verdad es que seguir justificando de que esto lo hacen por desconocimiento, me parece que no, me imagino que lo hacen porque no están informados o no han querido realmente hacer los cambios que tienen que hacer, ¿ya? Em, pero sí es muy importante que se actualicen estos formatos porque las formas en las cuales nosotros estamos elaborando esta documentación es muy, muy importante. Ahora, ¿qué tiene que tener este plan de apoyo individual? ¿Cuáles son los pasos o cuáles son los ingredientes que le voy a colocar a este plan de apoyo individual? Luego ustedes recuerden que yo les voy a mandar el formato que tiene esto mismo, ¿ya? Solamente que está ordenado en la tabla, pero lo que debiese tener el plan de apoyo individual es la identificación completa del estudiante, incluyendo el resumen diagnóstico. Y aquí, cuando yo les digo incluyen el resumen diagnóstico, yo siempre les sugiero que incorporen la zona de desarrollo real, ¿ya? Que es algo muy importante que vemos desde la adecuación curricular. ¿Por qué hablo de zona de desarrollo real? Porque la zona de desarrollo real está implicada hoy día en las bases técnicas y la fundamentación del DUA es Vygotsky, ¿ya? Es la zona de desarrollo real, es la zona de desarrollo próximo. Entonces, estos conceptos son conceptos que nosotros, quienes trabajamos en aula, debiésemos estar muy familiarizados, ¿ya? Y se los coloqué aquí por si es que hay alguien que no está familiarizado con el concepto, los invito a que puedan profundizar acerca de la teoría de Vygotsky, porque es la teoría que fundamenta el diseño universal hoy día para el aprendizaje y el diseño universal para el aprendizaje es la teoría que fundamenta el decreto 83. Por lo tanto, es algo que nosotros tenemos que colocar dentro de nuestro plan de apoyo individual. Zona de desarrollo real, lo que el estudiante sabe hacer. ¿Y cuáles son las barreras que enfrenta para la participación? Ya, este es el concepto nuevo de necesidades educativas especiales que el ministerio también lo está adoptando. Entonces, es importante que nosotros vayamos haciendo un cambio en el lenguaje, ¿sí?
los estudiantes no tienen, enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación. Entonces, ese es el concepto VAP, que es el que tenemos que poner dentro de nuestro plan de apoyo individual. Entonces, identifico completamente al estudiante, coloco cuál es el diagnóstico, lo que recogí de la información de evaluación diagnóstica, qué es lo que sabe, su zona de desarrollo real y cuáles son las barreras que enfrenta. ¿Ya? Eso es lo básico. Luego, identifico el equipo de apoyo. Entonces yo digo, ¿quién va a trabajar con Martín del segundo básico? ¿Quién va a elaborar este diseño? Entonces, es un plan por estudiante. No hagan lo que también hacen muchas instituciones educativas, que el FON hace un PAI, el psicopedagogo hace un PAI, el diferencial hace un PAI, entonces tengo 3, 4 PAI por estudiante. Entonces, termino teniendo 400 planes de apoyo cuando en realidad son 100 los estudiantes que enfrentan barreras del aprendizaje y la participación. Cada estudiante tiene un plan de trabajo. Entonces, ustedes dentro de su escuela deben tener en consideración cuándo van a hacer este proceso. Entonces, ustedes se van a reunir, los equipos de aula se van a reunir, los días de consejo, los días de GPT, el horario de trabajo colaborativo, no sé, en algún momento se van a reunir y decir ya, Martín del segundo básico. ¿Cuáles son sus características? ¿Qué es lo que vas a trabajar tu fono? ¿Qué es lo que va a trabajar tu terapeuta? ¿Qué es lo que vas a trabajar tu diferencial? ¿Qué es lo que vas a trabajar tu profe de lenguaje? ¿Cómo vamos a alinear estas estrategias? ¿Ya? Y eso es lo que yo les decía que tiene que ir dentro de su plan de apoyo individual. Es algo muy breve, muy cortito, pero que ordena el trabajo que nosotros vamos a hacer con ese estudiante. Entonces coloco el nombre, entonces yo digo ya, Silvina, profesora diferencial, va a trabajar los días lunes, miércoles y jueves con el estudiante en aula de recursos y además los días viernes va a trabajar 2 horas en aula, perdón, en aula común y 2 horas el viernes en aula de recursos. ¿Ya? Coloco los días de apoyo, las horas y además por cuánto tiempo, porque hay estudiantes que requieren el apoyo un tiempo limitado, ¿ya? Entonces, en el caso del diferencial tiene que estar el apoyo permanente, pero en el caso del terapeuta ocupacional yo perfectamente podría decir que este estudiante necesita un apoyo un mes o 4 sesiones o 10 sesiones, las sesiones que ustedes estimen de acuerdo a las características que ustedes detecten de ese estudiante. Por eso que es un plan de apoyo individual, ¿ya? Claro, Andrea, no, son cosas distintas, ¿ya? El plan de apoyo individual es una guía de lo que va a ocurrir con los apoyos de este estudiante. El PAS es un currículum. Entonces, no es que uno sea general y otro sea específico, son cosas diferentes. Por eso es que en el caso que un estudiante tenga brechas curriculares, se agrega el PASI. Si no tiene brechas curriculares, yo solamente consigno ahí cuáles son los criterios que se van a utilizar de adecuación curricular dentro del curso, nada más. ¿Ya? Pero si necesito un currículum paralelo, lo agrego al PAI. Si no, no agrego nada de objetivo de aprendizaje. Eso no va aquí, ¿ya? Porque los objetivos de aprendizaje que está pasando este estudiante son los mismos del curso, pero con adecuación curricular, ¿ya? Entonces, el PASI es currículum. El plan de apoyo son las estrategias que yo voy a utilizar con el estudiante. Entonces, no todos los planes de apoyo tienen PASI. Eso sí es importante que quede claro. Solamente aquellos estudiantes que tienen brechas curriculares significativas. ¿Ya? Sí, Mariana, en el PAI no detalló objetivos de los profesionales no PIE. Sí, por supuesto, Mariana. Todos los objetivos que cada profesional tenga. Por ejemplo, el fono te va a decir, mira, yo pretendo que este estudiante desarrolle conciencia fonológica. El psicólogo te va a decir, yo pretendo que el estudiante reconozca emociones, identifique las emociones en otras personas. El diferencial te va a decir, yo quiero trabajar procesos cognitivos básicos. Ya, esos son los objetivos que cada profesional tiene, qué día los va a trabajar los objetivos y firma al ladito. Es una matriz chiquitita y eso es lo que hacemos al inicio y eso es lo que vamos nosotros trabajando en el año. Entonces, yo, Silvina, terminé de trabajar procesos cognitivos en mayo. Entonces, en mayo yo le digo al equipo, chicos, voy a reajustar mis objetivos porque estos objetivos ya los logré, ya los trabajé. Ahora voy a ir por funciones ejecutivas. Perfecto, voy a trabajar, voy a comenzar por planificación y voy completando mi plan de apoyo. ¿Ya? Eso es algo que vamos haciendo. Por eso yo les sugiero que en general no hagan planes de apoyo para el semestre, porque ustedes van a hacer planes de apoyo para el semestre y pues se van a encontrar con que el Martín viene solo los días lunes y martes al colegio, no viene miércoles, jueves y viernes. Entonces su plan de apoyo va a quedar en el aire todo el semestre. Es mejor ir haciéndolo en el transcurso del semestre, ya que ustedes se vayan reuniendo periódicamente, pueden hacer un plan de apoyo que les permita avanzar 4 semanas. No sé, 8 semanas, algo que sea más medible en el tiempo.
¿ya? Cosa que si ustedes ven que el estudiante están avanzando en algo, pero tuvieron que retroceder, tuvieron que nivelar, tuvieron que volver atrás o avanzaron más rápido de lo esperado, entonces puedan ir rehaciendo ese plan, como para que no pierdan tanto tiempo haciendo un plan que después no les va a servir en el semestre. Paula, no sé quién te dice que, que debe estar en la carpeta, pero si te dijo tu equipo directivo que debe estar en la carpeta, como las decisiones son institucionales, entonces tú debes adjuntar el PAI en la carpeta del estudiante para que esté para efecto de supervisión. Pero tú andas trabajando con tu plan de apoyo individual igual. O sea, si el equipo, si el director me dice, Silvina, tienes que poner por favor los planes de apoyo en el expediente del estudiante adjunto, yo voy, saco una copia y lo pongo ahí y el otro me lo llevo a trabajar. No pasa nada, digamos, ¿ya? Em, porque las decisiones son a nivel institucional. Entonces, si esa institución donde tú estás trabajando designa que el plan de apoyo individual debe estar en el registro PIE, entonces está en el registro PIE. Si designa que está en el expediente del estudiante, está en el expediente del estudiante. Pero ojo, no es que tú vayas al expediente del estudiante todos los días a abrir ese expediente para ver tu PAE. O sea, tú le sacas una copia y lo dejas ahí firmado. ¿Ya? Em, Eso es lo que les decía respecto del registro de planificación, Luzma. Yo el PAI siempre lo tuve adjunto al registro. Ya, ese apartado del registro de planificación yo no lo completaba porque lo colocaba el formato adjunto. Si usted quiere ocupar institucionalmente, usted con el equipo decide que el que está en el registro de planificación les sirve, les acomoda ese formato, entonces ustedes pueden decir, hagamos este y no hagamos otro, no duplican la información, ¿ya? O no completan esa hojita y lo adjuntan al final con su propio formato, ¿ya? Firmado siempre, Mariana, por el apoderado, porque el apoderado además tiene que estar absolutamente enterado de todo esto. Entonces, la información de apoyo que ustedes coloquen aquí en el plan debiese estar en el informe para la familia, cuando se dicen los apoyos que se están entregando al estudiante, y ahí es donde el apoderado dice, ah, mira, estos son los apoyos que están designando para mi hijo, ¿ya? Y eso nos va a servir como respaldo en caso que la familia haga algún reclamo, haga alguna denuncia de discriminación, de no apoyo, de lo que sea. Yo tengo ese respaldo que la familia se le informó. Si tú trabajas en escuela especial y realizas todas las asignaturas, ¿qué debería colocar ahí en el PAI? Nada, porque el PAI está basado, o sea, tú lo puedes basar en todo el currículum, si es que es todo el currículum, si es que es una asignatura en particular, solo esa asignatura, ¿ya? Pero en escuela especial en general, es una adecuación que se hace generalizada a todas las asignaturas. Entonces puedes hacer un PAI para el estudiante y no colocar ahí la asignatura que va a ser adecuada porque todas las asignaturas están adecuadas si es que tienen paz, ¿ya? Aquí yo coloco las asignaturas de apoyo donde generalmente se están utilizando criterios de objetivo, porque como les dije antes, los criterios de entorno pueden ocurrir en todas las asignaturas, entonces no vamos a colocar todas las asignaturas, pero sí me voy a ir en específico a que, por ejemplo, en matemática, para este estudiante hay que hacer un objetivo de graduación. Entonces vamos a empezar de menos a más. Eso yo lo consigno dentro de su plan de apoyo individual. Y si aún con esto no logro ya ver que el estudiante avanza y sigo viendo que el estudiante se mantiene en un nivel muy inferior al de sus compañeros de su curso, entonces es donde yo hago mi PASI. Y ese es el punto que está aquí en color violeta, es el PASI dentro de este país. Aquí hago una matriz donde establezco las asignaturas, obviamente, que van a tener objetivos, porque no todas las asignaturas van a tener un currículum paralelo. El currículum puede ser paralelo solo al lenguaje, por ejemplo. Puede ser paralelo al lenguaje, historia, matemática. Ya ustedes van a decidir de acuerdo a las características del estudiante. No puede ser algo general. No puede haber una orientación general para esto porque esto se hace para el estudiante. Entonces usted coloca las asignaturas, que los criterios que está utilizando si son de graduación, de priorización, de eliminación, por supuesto, y el nivel cognoscitivo, que aquí yo siempre les recomiendo que utilicen las taxonomías, ¿ya? La taxonomía, si ocupan la de Bloom, pueden ocupar la de Bloom, si ocupan la de Marzano, que es la que yo trabajo, trabajen la taxonomía de Marzano, que está más actualizada, tiene los 6 niveles cognoscitivos y ahí ustedes van estableciendo cuál es el nivel cognoscitivo que tiene su estudiante y pueden ir avanzando en él en su plan de adecuación curricular individualizado, ¿ya? Claro, Mariana, si el ámbito numérico que maneja es inferior al del curso, sería un pase. Aquí se lo detallo con más precisión en términos de la elaboración del pase, ¿ya? Esto es para que lo tengamos en mente.
Ya, esto es el PASI. El PASI es, aquí está el curso, por ejemplo, en esta escalerita yo podría decir que aquí está el curso y aquí está mi estudiante. Entonces, lo que yo voy a construir es lo que está aquí entre medio. Tengo que hacer un currículum que sea alcanzable para el estudiante, pero desafiante al mismo tiempo. Es decir, que no sea fácil para el estudiante y que no sea imposible de lograr. Entonces, lo que va a ocurrir es lo que está aquí entre medio. Lo que está entre medio de mi estudiante y el curso es el PASI. Ahora, si yo digo, no, si esto con el PASI, el estudiante en algún momento va a llegar aquí, va a llegar a estar con sus compañeros, entonces no era PASI, es PAI nomás. Porque el PASI significa que el estudiante va a tener que tener siempre un currículum paralelo, ¿ya? Y con ese currículum paralelo el estudiante va a ir pasando de curso, va a ir progresando en el sistema educativo. Porque si no tuviéramos un PASI, a lo mejor tendríamos un estudiante con síndrome de Down de 20 años en primero básico. Entonces, la idea de la inclusión es dar la posibilidad de que las personas puedan participar y puedan progresar a su ritmo de acuerdo a las características personales que cada persona tenga. Entonces, hay estudiantes que a lo mejor tienen síndrome de Down, que tienen parálisis cerebral, que a lo mejor con 10, 12 años recién van a iniciar proceso lectoescritor. Entonces, si yo pongo, que me ha pasado estar en escuelas donde dicen, no, es que si no aprende a leer no pasa de primero básico, si yo pongo ese requisito, ya, como para pasar de curso sí o sí, aunque tenga PASI o no tenga PASI, entonces voy a tener niños de 12, de 15 años sentados con niños de 7 con una maduración sexual, con una maduración afectiva de un adolescente. Entonces no es lo que queremos nosotros, no es lo que quiere la inclusión. Lo que queremos es adaptar ese currículum y hacer que el estudiante progrese con sus compañeros, pero con un currículum que sea paralelo. Entonces, ¿qué tiene este currículum paralelo? Estos 5 pasos. Ya tiene la asignatura, diseño un objetivo, que ya le voy a decir cómo puedo diseñarlo también el objetivo, pero esto es importante, no es el objetivo del curso. Porque si fuera el objetivo del curso, entonces ¿para qué estoy haciendo PASI? ¿Pues cierto? Acuérdense que el objetivo del curso está acá, arriba, aquí. Mi estudiante no llega acá. Entonces yo genero un objetivo que esté entre medio de esto, que sea mirando lo que está haciendo el curso, pero acercándolo a la realidad de mi estudiante. Creo indicadores de logro. Para esto me va a servir la taxonomía, sobre todo para crear indicadores de logro. Defino las estrategias de enseñanza. Y aquí yo digo, mira, voy a utilizar este material concreto, voy a utilizar horas adicionales en aula recursos. ¿Cuáles son las formas que voy a tener para enseñar estos objetivos a este estudiante? Y voy a evaluar el progreso. Lo que a mí me importa no es la calificación, no es si el estudiante... Lo que a mí me interesa es evaluar el nivel de logro. El estudiante estaba aquí, avanzó acá. Ese logro es el que me interesa. No decir, no, el estudiante no aprendió a leer, porque a lo mejor avanzó en muchas otras cosas. A lo mejor desarrolló precursores de la lectura que antes no tenía. Entonces, lo que me importa dentro del PASI es evaluar dónde está mi estudiante y, y cuáles son los escalones que está alcanzando ese estudiante. Y aquí les voy a mostrar algunos ejemplos para que ustedes también lo puedan tener como presente, ¿ya? Como alternativa para el PASI, aquí tengo 2 opciones para hacer PASI. Una, utilizar las progresiones de aprendizaje en espiral. No sé si las conocen. El desarrollo en espiral eh, también es conocido como el aprendizaje en espiral. Es un concepto que sugiere que el aprendizaje y la comprensión de un tema se mejoran a medida que se va repitiendo, ¿ya? Abordando materias de diferentes ángulos y niveles de complejidad. Las progresiones de aprendizaje son modelos educativos sobre cómo se espera que evolucionen las ideas, las formas de pensar de los estudiantes sobre un concepto o un determinado tema, ¿cierto? A medida que avanzan los estudios. Em, Ahí Romy va a depender. Ya la Romy me dice, se diseña un objetivo por asignatura. Como yo te decía, yo tenía estudiantes que por asignatura era capaz de avanzar 2 objetivos en un semestre y otros estudiantes donde avanzaba un objetivo semanal. Entonces va a depender de las características de tu estudiante, netamente. Las progresiones de aprendizaje en espiral se basan en ese aprendizaje que se repite una y otra vez. Ya el Ministerio de Educación elaboró para las 4 asignaturas de eje, lenguaje, matemáticas, ciencia natural, historia y geografía.
de primero a sexto básico. ¿Por qué de primero a sexto básico? Porque hasta sexto básico se repiten las mismas habilidades. Luego, si el estudiante está en séptimo, en octavo, en primero medio, en segundo medio, en tercero, cuarto medio, puede utilizar igualmente las bases, esas progresiones de aprendizaje en espiral porque ya están adecuadas, ya están adaptadas. Entonces, tienen esa posibilidad de utilizar las progresiones si son en esas 4 asignaturas. Ahora, si tú necesitas adecuación curricular en otra asignatura distinta, entonces vas a tener que crear los objetivos de aprendizaje. Ahora, si no quieres utilizar las progresiones de aprendizaje en espiral, también tienes la posibilidad de crear tus propios objetivos. Y el objetivo se crea con el qué, el cómo y el para qué. Eso es algo básico que todo profesor sabe cómo se crea un objetivo de aprendizaje, pero es importante que lo sepamos cómo crear un objetivo de aprendizaje. Leer comprensivamente textos literarios no es un objetivo de aprendizaje, ya es una instrucción. Leer comprensivamente textos literarios para incrementar su conocimiento del mundo. Ahí tengo un objetivo de aprendizaje porque le puse el para qué, ¿ya? Si solamente digo el qué, leer comprensivamente, y digo el cómo, con textos auténticos, entonces estoy dando una instrucción. Distinto es cambia la instrucción, se vuelve un objetivo cuando yo coloco la intención, coloco el para qué, ¿ya? Entonces, alternativa para PASI, dos. Progresiones de aprendizaje en espiral o diseñar mis propios objetivos de aprendizaje. No puedo utilizar objetivos de aprendizaje de cursos inferiores, ¿ya? Esa no es una alternativa para el PASI. Fíjense que si usted coloca en su PASI, por ejemplo, usted está trabajando un PASI con un estudiante que está en séptimo básico y su PASI dice OA segundo básico, eso es igual, es una falta grave, igual de grave que si ese estudiante que está en séptimo estuviese sentado en segundo y un supervisor lo encontrara sentado en segundo básico. Es la misma falta grave, ¿ya? No se puede. Lo que yo tengo que hacer es generar un objetivo de aprendizaje para ese estudiante. Ahora, usted puede inspirarse, por ejemplo, puede tomar el objetivo, las bases curriculares del segundo básico y tomar eso como una referencia. Eso usted lo puede hacer, ¿ya? Hágalo, pero no lo coloque ahí en su PASI. No le ponga OA segundo básico, porque si usted coloca segundo básico significa que usted está utilizando el currículum como si ese estudiante estuviera matriculado en segundo básico y ese estudiante está matriculado en séptimo. Lo que se está pidiendo para ese estudiante es que usted genere un PASI. Ahora, ¿de dónde, cómo creó usted los objetivos? No interesa eso, lo que interesa es que esté en su PASI, ¿ya? Entonces, el PASI es el que guía al estudiante. El PASI es con el que el estudiante va a progresar de curso. Entonces, yo le sugiero siempre sacarlas de las progresiones de aprendizaje en espiral o diseñar sus propios objetivos. A mí en general me gusta más siempre la alternativa de diseñar los objetivos porque creo que va más de la mano con lo que están haciendo los estudiantes en el curso. Aquí les muestro un ejemplo de básica, ¿ya? El curso del segundo básico está pasando este objetivo de aprendizaje que dice leer independientemente y comprender textos no literarios para entretenerse, ampliar su conocimiento del mundo, extrayendo información explícita e implícita, comprendiendo la información que aportan las ilustraciones y los símbolos a un texto, formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura. Ahí yo tengo un objetivo que está trabajando la profe de segundo básico y yo en ese mismo segundo básico tengo un estudiante con discapacidad intelectual moderada que no lee, que todavía está en reconocimiento de algunas consonantes, estamos haciendo recién asociación de fonema con grafema. Entonces, mi estudiante está en ese mismo curso. Yo no la saco, no me la llevo a aula de recursos, está en esa misma actividad. Entonces, ¿cuál es mi propuesta para esta actividad? Yo tomo mi PASI, ¿cierto? Y diseño un objetivo para esta estudiante que está dentro de este segundo básico. Y el objetivo se convierte en identificar hechos y personajes en noticias utilizando textos auténticos, que son los diarios locales, y pictogramas para mejorar la comprensión lectora. Entonces, este es el objetivo que va a tener esta estudiante. Y fíjense que la actividad que va a hacer en el curso va a ser la misma que todos sus compañeros, solamente que ella va a estar identificando hechos y noticias, vamos a utilizar algún apoyo de pictogramas, mientras los otros compañeros leen independientemente textos, van a extraer información, van a completar cuadros, van a responder preguntas abiertas y cerradas, van a hacer close-up, van a utilizar otras estrategias, pero este estudiante va a estar enfocada con los mismos diarios que estamos utilizando todos en el curso a identificar hechos y personajes utilizando
sus pictogramas, ¿ya? Este objetivo de aprendizaje es el que está en su PASI. Entonces, todo el curso está aquí, con este objetivo, pero mi estudiante está con su PASI, ¿ya? Está en este objetivo. Entonces, eso va a depender, Mariana, de cómo generemos la actividad, porque puede ser una lectura colectiva, ¿ya? Puede ser una gigantografía de algún diario que nosotros ampliemos, puede ser que la estudiante tenga una compañera que sea su tutora, entonces van leyendo, van utilizando pictogramas, puede ser que en ese momento está la diferencial, o sea, eh, eso depende de la actividad, ¿ya? Aquí les estoy mostrando un ejemplo de cómo quedaría un objetivo de un PASI en este nivel educativo. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, en enseñanza media? En enseñanza media, la brecha curricular aquí se nota más, ¿ya? Entonces, en enseñanza básica, a lo mejor yo puedo hacer actividades que sean similares dentro del curso, pero cuando estoy en enseñanza media me cuesta mucho encontrar esa forma de equiparar estas oportunidades. Fíjense, en el objetivo matemática dice desarrollar las reglas de las probabilidades, la regla aditiva, la regla multiplicativa y la combinación de ambas de manera concreta, pictórica y simbólica, de manera manual o con software educativo en el contexto de la resolución de problemas. Y aquí el profe dice, ok, vamos a ir toda la sala de computación y vamos a estar con las reglas de probabilidades. Y yo en este mismo curso tengo una estudiante con discapacidad intelectual moderada que tiene un ámbito numérico hasta el 50. ¿Ya? Hace sumas, restas con ayuda, pero hasta el 50 su ámbito numérico. Ella está matriculada en este mismo curso. Me toca ir a la sala de computación con esta estudiante, pero esta estudiante va con su PASI. Y en su PASI, en vez de tener este objetivo, tiene este, que es identificar la secuencia numérica correcta en la suma de uno o dos dígitos mediante el uso de software para resolver problemas simples. Entonces, mientras todos estamos en la sala de computación, mi estudiante también está en la sala de computación, estamos utilizando un software, pero se están resolviendo problemas, que ella tiene una lectura silábica, se están resolviendo problemas simples donde tenga que reconocer, ordenar secuencias numéricas de acuerdo a los resultados que le salen de sumas y restas con uno o dos dígitos. ¿Ya? Entonces, este es el objetivo, si se fijan, lo más difícil del PASI, lo más complicado del PASI es cuando se trabaja el PASI dentro del curso. Porque muy fácil sería si yo me llevara a mi estudiante a aula recursos y yo le enseñara de forma personalizada a mi estudiante. El problema es que estamos en un curso donde se está haciendo una actividad y donde mi estudiante no llega a ese objetivo de aprendizaje. Y ahí es cuando nosotros tenemos que hacer esa adecuación curricular. Bien. Mariana, ¿dónde se detalla todo eso en la planificación de aula? ¿Ya? Esto es el PASI. El PASI no tiene descripción de la clase a clase. Lo que tiene la descripción de la clase a clase es la planificación de ese curso. Ahora, si el objetivo de aprendizaje ese día va a ser en aula recurso tiene que tener su planificación también, entonces va a estar siempre en la planificación. ¿Ya? Em, Andrea, es un ejemplo nada más, ¿ya? Para ver la diferenciación. Bien, ¿cuáles son los desafíos? Los desafíos aquí principalmente que tenemos, como ya lo hemos comentado, ¿cierto? Tienen que ver con cómo nosotros cómo podemos por un lado, organizar institucionalmente la formulación, la creación de estos procesos institucionales, ¿cierto? Que me parece que es muy importante que las instituciones cautelen no solamente el acceso de los estudiantes, sino que también el progreso, la participación, es decir, cómo estamos hoy día entregando herramientas que sean no solamente basadas en los recursos humanos, es decir, yo tengo diferencial, tenemos terapeuta ocupacional, tenemos psicopedagogo, pero, ¿qué está pasando en la gestión pedagógica? O sea, los estudiantes, ¿cuáles son los aprendizajes que están aprendiendo? ¿Ya? Entonces me parece que es muy importante considerar, ¿cierto?, el progreso, la participación y garantizar que esta entrega de recursos que nosotros estamos dando sean oportunos cuando se detectan barreras del aprendizaje y la participación. Y por otro lado, el aula de clase, ¿cierto?, que debe ser un lugar que propicie el aprendizaje de todos sus estudiantes independientemente de sus condiciones. Yo creo que esos son los principales desafíos que tenemos basándonos en estas dos grandes herramientas que hemos visto que tiene que ver con el PAI y con el PASI, con cómo nosotros podemos alinear estos procesos de forma institucional, no que el primero básico tenga un formato y el segundo o el segundo ciclo tenga otro formato, es decir, un